Bueno, en esta presentación vamos a hablar de absceso cerebral, algunos conceptos básicos para su sospecha y para tener algunas nociones del tratamiento, del diagnóstico y del tratamiento. Bueno, el absceso cerebral se refiere, ¿cierto?, a un conjunto supurativo focal en el parénquima cerebral y denota, ¿cierto?, una respuesta inflamatoria localizada, en un sector del cerebro. Eh, se requiere un diagnóstico temprano, puesto que en la medida en que se tarda el tratamiento, el diagnóstico del tratamiento, crece, ¿cierto?, esta lesión y puede provocar efecto de masa, puede vaciarse hacia el espacio ventricular, pueden haber distintas complicaciones. Así que lo ideal es tratar de hacer un diagnóstico pronto para la mejor terapéutica. Lo otro que es bastante interesante es que los abscesos cerebrales denotan un poco el nivel de desarrollo social, en el sentido de que se ha visto que hay mayor prevalencia en países pobres o subdesarrollados, incluso se comportan distintos en países subdesarrollados que en países industrializados. Por ejemplo, en los países más pobres hay origen dental, en cambio, en los desarrollados, ¿cierto? Hay más relación con el foco sinusal. En cambio, en los países de ingreso medio hay más frecuencia de absceso ótico, que sería el caso chileno en promedio, estamos hablando. Eh, en Chile, por ejemplo, a medida que se ha desarrollado el control sanitario y han pasado ya los últimos 10, 15 años, la incidencia de absceso cerebral ha bajado, tanto porque los focos, ¿cierto?, son menos comunes, como por el diagnóstico temprano por la imagenología. Y se asocia con población inmunosuprimida, especialmente con el uso de corticoterapia y pacientes diabéticos. Ya incluso ahí hay que pensar en gérmenes que no solamente son bacterias, sino que también pueden ser abscesos fúngicos. Bueno, los mecanismos principales, el primero, el más común, es que haya algún foco continuo, un foco sinusal, un foco óptico, como hemos conversado. Otro tiene que ver con una inoculación directa, que en general se ve en situaciones de TEC o posquirúrgico, por alguna maniobra quirúrgica por otro motivo. Y la diseminación hematógena, que también se ve, pero lo más común de ver es en foco contiguo, ¿cierto?, que afecta al parénquima cerebral. Entonces, en relación con el foco óptico, vamos a tener un absceso en el lóbulo temporal o cerebelo. En relación a la zona sinusal, el lóbulo frontal y todo el diencéfalo. Los focos dentarios pueden dar lugar a abscesos frontales y temporales, y lo que ya comentaba de que en Chile se ve bastante dentro de la frecuencia de los abscesos cerebrales, el foco óptico sería lo más común. Y acá aparece el porcentaje de frecuencia de localización, que como ven, los terrenos más extensos, temporal, frontal, parietal, se distribuyen ahí, ¿cierto?, la mayor cantidad de abscesos, y zonas que están lejos de eventuales focos y que también tienen menos superficie, por decirlo de alguna forma, es más anecdótico. Por ejemplo, en el tronco, en el cerebelo es menos común, se puede dar, pero es menos común. Y bueno, para llegar a un absceso cerebral se tiene que formar una cápsula gruesa, importante, donde está confinados los gérmenes, y hay distintos estadios para llegar a esto. Primero hay una zona de cerebritis, luego una cerebritis tardía, una formación de cápsula inicial delgada, y luego ya está la cápsula gruesa, que es lo más clásico que uno ve. Entonces, hoy en día, por el tema también de que hay más acceso, es más fácil llegar a la imagenología, mucho más que hace años atrás en nuestro país, por ejemplo. Es mucho más común ver estos estadios, cerebritis y cerebritis tardía. Antiguamente se veían abscesos que realmente, como se consultaba tarde y la imagen era tardía, se veían abscesos muy importantes, muy grandes ya en esta etapa, como por decirlo de alguna forma, establecida. Hoy en día ya se ven situaciones más iniciales. Acá, por ejemplo, se ve esta zona en este escáner,
se ve una cerebritis, donde no se logra distinguir también el, del parénquima circundante a la lesión. Aquí se coloca un poquito de contraste y ya en una resonancia se ve mucho más claro la lesión con el edema, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los gérmenes que provocan los abscesos? Por definición, va a ser polimicrobiano, y esto es muy importante porque uno empieza con un tratamiento empírico antibiótico, incluso en algunos casos uno se puede ampliar a hongos, ¿cierto? Especialmente paciente inmunocomprometido, y uno termina también con un tratamiento amplio. Ya supongamos que yo tengo la opción de tener una biopsia del absceso y sale un germen X, por ejemplo, un neumococo. Como es un absceso, por definición, hay más gérmenes involucrados, independiente de que en la biopsia aparezca solo un germen. Por lo tanto, siempre el tratamiento de inicio es de amplio espectro, en la mantención también es de amplio espectro, ya independiente de que, insisto, tenga información, una biopsia, por ejemplo, donde aparece un germen específico. Y esta cobertura amplia tiene que ser tanto para aerobios como para anaerobios. ¿Qué es lo que más se encuentra? Streptococo, enterobacterias, estafilococo, neumococo también. Y es muy importante, como les digo, siempre tener un tratamiento amplio polimicrobiano, ¿ya? Ojo que los cultivos no siempre son positivos y los hemocultivos están alterados y te dan un germen solamente en un 10% de los casos. Entonces, generalmente uno se guía por este concepto de que sea de amplio espectro y orientarse si es un foco dental, si es un foco óptico, si esto fue postquirúrgico, por ejemplo, alguna cirugía neuroquirúrgica, adaptarse a la flora local del lugar, etcétera. Siempre un tratamiento de amplio espectro. Y acá aparece un poco sugerido, ¿cierto?, los distintos focos, dónde estaría el absceso y cuáles son las bacterias, ¿cierto?, que estarían involucradas como para dar el tratamiento. Pero insisto, cuando estamos hablando de absceso cerebral, uno nunca va a la monoterapia, sino que uno siempre se mantiene en una cobertura amplia de antibióticos. ¿Cuál es la clínica clásica? Es que el paciente tiene fiebre, cefalea y déficit focal, ¿ya? En general, el cuadro de absceso cerebral es de instalación lenta, ya no es ictal. Recuerden que eso siempre hace pensar en cerebro vascular, pero tampoco es que se instale de una hora a otra hora, sino que ya son varios días en que se va instalando este cuadro, ¿cierto?, que sería más una instalación subaguda, ya no en horas, en días. Y como se encapsulan los gérmenes en un lugar específico del cerebro, que puede ser único o pueden ser múltiples, generalmente da esta tríada de fiebre, cefalea y lo más importante, el déficit focal, ¿ya? Pueden haber crisis convulsivas, no es lo más común. Náusea y vómitos pueden haber en el sentido de que si crece mucho el absceso puede dar un síndrome de hipertensión endocranial, pero como ya les comenté, hoy en día eso no es tan común, puesto que los pacientes consultan antes, se hace una imagen antes. No siempre hay un cuadro séptico tan claro, ¿cierto? La rigidez de nuca, ojo, que no siempre se produce, ¿ya? Porque no siempre hay un compromiso del espacio subaracnoideo tan importante, ¿ya? De hecho, después vamos a ver algunos detalles al respecto. Lo mismo que el papiledema, le insisto de que hoy en día los pacientes consultan más prontamente, por lo tanto no alcanza el acceso a tener, en la mayoría de los casos, obviamente que siempre se pueden ver todavía casos avanzados, pero en general, como aparece aquí, un 25%, por ejemplo, no es lo más común que lleguen con hipertensión endocranial, eso era más común antes. Bueno, es muy importante el alto nivel de sospecha, entonces todo paciente con un síndrome de hipertensión endocranial o con focalidad que tenga fiebre y que tenga algún foco conocido, rinosinusal, ótico o alguna broncorrea purulenta, pensando en una neumonía, ¿cierto? Bronquiectasias que haya enviado en forma hematógena absceso, ¿cierto? Hay que pensarlo, ¿ya?
pacientes que tienen otitis crónica y que se asocie a una cefalea persistente, hay que sospecharlo, igual que pacientes con sinusitis y que empiezan con una cefalea con características de signo de alarma, una cefalea progresiva que no cede a la analgesia habitual. ¿Sí? Lo otro que es muy sugerente es cuando hay imagenología con neumoencéfalo, que vamos a ver en una de las imágenes al final, ¿cierto? De que eso obviamente denota algún germen anaerobio. Y siempre hay que tener ojo con pacientes que tuvieron alguna cirugía en el postquirúrgico que empiecen con fiebre, con cefalea, porque obviamente una de las complicaciones siempre de alguna cirugía neuroquirúrgica es que haya alguna complicación infecciosa. ¿Sí? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Siempre se inicia con un escáner y el escáner, como ya hemos comentado en otras presentaciones, sirve de entrada, por ejemplo, para poder tener herramientas de ir a una punción lumbar o no. En general, un absceso cerebral, por definición, como es un encapsulamiento de gérmenes, va a dar una focalidad. Por lo tanto, sí o sí hay que hacer un escáner antes de la punción lumbar. Incluso muchas veces el absceso va a contraindicar la punción lumbar. Una vez que yo tengo el escáner, me va a sugerir que en el cuadro clínico adecuado pudiera ser un absceso cerebral y siempre es muy importante llegar a la resonancia. Cuando estoy hablando de absceso cerebral, es muy importante la resonancia, me ayuda a confirmar mi sospecha diagnóstica, también sirve para el ejercicio de diagnóstico diferencial, puesto que hay tumores que pueden confundirse con un absceso cerebral, incluso infartos cerebrales subagudos también captan contraste y se podrían confundir. Entonces, la imagen de entrada sería un TAC de cerebro con contraste, y el segundo examen que sí o sí hay que hacer, si es que está la sospecha, la resonancia. ¿Ya? Si tiene múltiples lesiones, hay que siempre sospechar una fuente embolígena, cardíaca, pulmonar, por ejemplo. ¿Ya? Eso es muy importante complementar el estudio si hay estas lesiones múltiples, un estudio cardiopulmonar. Y acá aparece, ¿cierto?, en el TAC de cerebro, como les comentaba, hoy en día es mucho más común ver estos estadios iniciales de cerebritis precoz o tardía, más que se ve también, por supuesto, pero no tanto como hace años atrás, estos abscesos cerebrales ya maduros con gran efecto de masa muy grande. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Como ya les comenté, glioma, metástasis, recidivas tumorales, linfoma, granuloma, infartos cerebrales en etapa subaguda, incluso encefalitis herpética, ¿cierto? Entonces es muy importante completar el estudio, no quedarse solo con el escáner, sino que llevar a la resonancia de cerebro. El tratamiento hoy en día, en general, la gran mayoría de las veces es médico, y lo que ya les comentaba, este concepto de que los antibióticos siempre tienen que ser de amplio espectro. Y obviamente uno se va a adaptar al foco, se va a adaptar si esto es posquirúrgico, etcétera, pero en general incluye ceftriaxona o algún otro antibiótico, ¿cierto?, de la familia, vancomicina y metronidazol para cubrir anaerobio. ¿Ya? Ojo de que si es un paciente con VIH, este tipo de pacientes hacen abscesos, hacen lesiones profundas por toxoplasma. Entonces ahí también habría que agregar tratamiento para toxoplasma. ¿Ya? Obviamente la idea no es que ustedes sepan en detalle el tratamiento, pero sí tener el concepto que hoy en día el primer enfrentamiento es médico, es dar antibiótico, y los antibióticos generalmente se dan por mucho tiempo, inicialmente siempre endovenoso, pero el paciente fácilmente puede estar 2 o 3 meses con antibióticos. Lo otro que es muy importante es defocar, o sea, si tiene un foco dental, si tiene un foco óptico, si se encuentra, por ejemplo, una brecha osteomeningia que esté en relación con esto, hay que tratar de solucionar el foco que ha producido el absceso o que ha generado el absceso, y eso es lo principal, tratamiento de antibiótico, defocar. En algunos casos excepcionales, hoy en día se ocupa el tratamiento quirúrgico. ¿Ya? Por ejemplo, un absceso que está muy superficial, muy asequible, en una zona poco elocuente del cerebro, o que se inició el tratamiento antibiótico médico y el paciente no ha respondido también.
Lo otro es si obviamente es un absceso muy importante y hay hipertensión endocranial, también hay que hacer una resolución quirúrgica, o en algunos casos de diagnóstico diferencial, para poder tener una biopsia de la lesión, se toma alguna muestra y se puede hacer una cirugía esterotáxica o, si se permite, un retiro completo de la lesión. Pero insisto que hoy en día lo principal, lo primero, ¿cierto?, es el manejo médico con antibióticos de amplio espectro por mucho tiempo, y tratar de retirar el foco que sea relacionado con el absceso. Si eso no resulta, está la indicación quirúrgica. Y la otra indicación quirúrgica es cuando hay alguna duda diagnóstica de que la imagen no ha sido suficientemente clara de que sea un absceso o un tumor, por ejemplo, se puede hacer una biopsia, o si es que se permite por una lesión pequeña en un lugar poco elocuente, retirarla completo y ahí analizar si efectivamente era un absceso o no. Acá, por ejemplo, se ve un absceso en relación con un foco óptico. Acá se ven múltiples abscesos profundos, posterior a una meningitis bacteriana que tuvo el paciente. Acá es muy importante, dentro del escáner, de que si bien la resonancia es muy importante para caracterizar bien la lesión, como aparece acá abajo, esto es resonancia de cerebro, donde se ve en el cerebelo la lesión, pero fíjense que el TAC de cerebro tiene la gracia de que permite ver bien hueso, y por lo tanto aquí se ve muy bien dónde está el foco óptico, ¿cierto?, que produce destrucción ósea y que está en relación con el absceso, ¿ya? Entonces, acá tenemos un TAC de cerebro con la ventana ósea, donde se ve el foco óptico. Aquí está el TAC de cerebro con contraste, que se ve como capta contraste la lesión, y acá abajo se ve mucho más claro una resonancia ya, donde aquí se ve como capta gadolinio, y en esta otra secuencia se ve el edema circundante. Incluso aquí se ve como el tronco está sufriendo bastante y el cuarto ventrículo está ya próximo a colapsarse. Así que tiene riesgo este paciente, y de hecho ya tiene algunos signos incipientes de hidrocefalia. Así que en este caso, por ejemplo, la opción quirúrgica podría ser real. Acá hay una lesión única, que en este caso, fíjense que en el TAC de cerebro sin contraste se alcanza a adivinar una lesión y un edema circundante, pero aquí se ve muy claro en la resonancia la lesión como capta gadolinio, incluso tiene una segunda zona de captación. Entonces, por eso que es muy importante la resonancia, porque permite ver mucho mejor la lesión y caracterizarla mejor. Acá se ven lesiones múltiples, que hay que descartar un foco cardiopulmonar, por supuesto, como ya hemos comentado, porque incluso está en territorios vasculares. Y lo que ya les comentaba, que este tipo de lesiones que tienen aire, obviamente aquí estamos hablando de un germen que está produciendo, ¿cierto?, este gas, y se ve esta imagen tan característica de neumoencéfalo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que hoy en día, con el acceso que tenemos a imágenes, hay que tratar de tener un alto grado de sospecha para evitar que este absceso, ¿cierto?, sea muy grande. No es la idea llegar en forma tardía a ver un absceso cerebral gigante, ¿cierto? La idea es tratar de diagnosticarlo previamente. Siempre ojo con los pacientes con foco óptico o sinusal, que empiezan con alguna focalidad o con una cefalea que no responde al tratamiento habitual. Fundamental aquí la imagenología, tanto el escáner como la resonancia. La resonancia permite caracterizar mucho mejor la lesión, y el TAC de cerebro es una primera aproximación y permite ver el foco sinusal o el foco óptico, ¿cierto?, porque ve bastante bien hueso. Y el tratamiento de entrada es médico siempre, y si este tratamiento médico de entrada no va bien, ahí entonces tenemos la opción del tratamiento quirúrgico, que hay que evaluarlo caso a caso. Así que eso es lo que podríamos hablar en general de los abscesos cerebrales.